Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ahora, el tema que nos convoca hoy día es un tema bien interesante, con muchas aristas y un tema que estoy seguro a ustedes les va a importar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se trata de la deuda de América Latina, deuda que está creciendo de más en más, que se ha venido acrecentando durante este año de pandemia, entre otras instituciones, al Fondo Monetario Internacional. Y ustedes se van a asombrar con lo que está pasando en silencio, porque muy poca gente habla de estos gobiernos que se están endeudando con el Fondo Monetario Internacional, y nosotros aquí en laiguana.tv, a quien desde donde sea vaya, si vamos a tocar este muy álgido tema. La deuda de América Latina sería del 81 puntos, datos, 81.6% del PIB, según Fondo Monetario Internacional. Estos son datos de octubre del 2020, yo lo repito, según el informe de monitor fiscal que emitió el Fondo Monetario Internacional. La deuda de las economías emergentes y de ingresos medios representaría el 62.6% del Producto Interno Bruto, PIB. En el caso de América Latina y el Caribe, la cifra se eleva al 81.6%. Sí, los gobiernos calladitos están endeudando a sus países en medio de esta pandemia. Entre los países más endeudados destacan Brasil, Colombia, México, Perú y Chile. Interesante. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública global igualaría la economía mundial por primera vez en toda la historia como consecuencia del impacto económico de la pandemia de la COVID-19. Vaya qué dato, yo lo repito. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública global igualaría la economía mundial. Imagínense ustedes de qué estamos hablando. Dice Elena Silva por aquí, esa fue la estrategia del Fondo Monetario Internacional creando la COVID para endeudar los países. Bueno, yo no sé si el Fondo Monetario creó la COVID, lo pongo en duda. Lo que sí sé es que se está aprovechando de ellos y está frotando las manos, porque no se trata solamente del préstamo, se trata de las condiciones que ponen para prestar esta plata. El Fondo Monetario Internacional indicó que los gobiernos han tomado medidas enérgicas para amortiguar el golpe. Esto por un total de 12, dato fundamental, anotemos, 12 billones de euros, unos 14 billones de dólares en todo el mundo. En este momento, para el momento del informe, octubre de 2020, fue cuando el Fondo Monetario Internacional sugirió a los gobiernos incentivar a las empresas a iniciar sus operaciones, fomentar la recuperación del empleo, impulsar la inversión pública y estimular el crecimiento económico. Ayer nosotros, hablando de Colombia, recuerden ustedes, Colombia entró en recesión, no lo hacía desde hace 20 años, obra y gracia de Duque. Poníamos entonces el ejemplo, la comparación, pero si Duque había abierto la sociedad colombiana en medio de una pandemia supuestamente para salvar la economía, y se quedó con una recesión que Colombia, insisto yo, no conocía desde hace 20 años, y además con los más altos números de infectados y sobre todo de fallecidos en la región, proporcionalmente, claro está,
al número de sus habitantes. José desde Brasil nos dice, hoy autorizaron 10% de aumento en los medicamentos en Brasil. Todo lo que vamos a hablar tiene que ver incluso con eso, porque estos son los efectos de las economías. Ahora, hay que ver cuáles son las causas. Y al escudriñar nosotros en cuáles serían las causas, notamos esta señal de alarma. Épale, cuidado. Resulta que aquí se están endeudando los países latinoamericanos. ¿Con quién? Con el diablo. Con el diablo. Y lo digo en Semana Santa. Fondo Monetario Internacional. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.